Datos Bien. públicos de la línea 144, aquella destinada para denunciar violencias con motivo de género. Se nota un crecimiento interanual, se percibe un crecimiento importante durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. Buenos Aires es la provincia con más casos de denuncia y el crecimiento interanual es bastante importante. Yo los invito a que veamos unas placas. Tenemos aquí una información con datos detallados de Córdoba, con una salvedad. En Córdoba tenemos un corte que llega al 30 de mayo. El día 30 de mayo es el último relevamiento. Los invito a que vayamos viendo algunos de estos datos que, insisto, con el número 144 que tiene alcance nacional y es gratuito. Veamos, en enero, promedio diario de llamadas a este número, 287, número relativamente estable hasta marzo. Miren el crecimiento en abril, mayo y junio. 30 de junio, fecha de corte de este informe. 346, 335 y 331 llamados por día. Esto incluye pedidos de intervención, consultas o bien denuncias anónimas de gente que no se identifica. Por supuesto, por tal son anónimas. Miren la comparación interanual. En marzo era menor la proporción respecto al pasado año. Miren lo que ocurre en abril, mayo y junio. Meses de consolidación, los 3 primeros meses de vigencia plena de la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio. Insisto, en estos son datos de nivel nacional. Denuncias, no casos. Denuncias, exacto. ¿no? Que no es lo mismo, porque hay casos que evidentemente en muchos lugares no se denuncian. ¿no? Totalmente, claro, es para aquellos que se toman el trabajo de llamar a este número. Claro. Miren lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Intervenciones por violencia de género según provincia de residencia para personas en situación de violencia. Miren lo que es la provincia de Buenos Aires y miremos Córdoba, por ejemplo. Tomemos como referencia lo que ocurre con Santa Fe y lo que ocurre con Tucumán. En Córdoba son 450, la misma cantidad que en la provincia de Tucumán, casi 200 menos en este periodo que la provincia de Santa Fe. Datos, insisto, de alcance nacional. Veamos, repasemos rápidamente los datos que tenemos del Polo de la Mujer, de aquí de Córdoba. 15.594 llamadas en vigencia hasta el 30 de mayo de este año. Tengamos en cuenta, insisto, que es relevamiento de la provincia. 461 detenciones. Lo que mencionabas vos, Eduardo, aquí hay acciones concretas y personas en situación judicial. 2.149 consultas vía WhatsApp, otro medio de comunicación. Nosotros estamos en este momento en comunicación con Marta Linares. Bueno, el último dato, 4.254 activaciones de botón antipánico, insisto, en Córdoba. Estamos en comunicación con Marta Linares, que es directora nacional de asistencia integral a las víctimas de violencia por razones de género. Marta, buen mediodía desde Córdoba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Marta, bueno, primero, tu interpretación sobre estos datos que acabamos de ver y este crecimiento en las denuncias al 144 durante la vigencia de la cuarentena. Claro, la importancia de conocer los datos de la línea, en primer lugar mencionar que es una línea de acción que se propone y se promueve desde la implementación del Plan Nacional contra las Violencias. En Argentina tenemos una enorme tarea por delante dentro del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con una dirección destinada específicamente a la construcción de base de datos y a la difusión de esos datos, ¿no? Entonces, estos datos son una parte de esa enorme tarea que es reconstruir la información que aparece de diferentes formas, ¿no? Eso es un primer elemento como para tener en cuenta de la importancia de contar con los datos, efectivamente, para poder medir el impacto de la política pública y además para poder conocer el lugar en donde estamos realizando la tarea, ¿no? Nosotras entendemos que el aumento de las llamadas a la línea 144, esto es importante entender que no son el llamado a la línea 144 no es equivalente a una denuncia judicial. Hay personas que optan por la vía de la denuncia judicial y otras personas que no lo reconocen como una vía posible o una vía que consideren que sea la que va de alguna manera reparar la situación de violencia, ¿no? O sea, es decir, ahí dentro de la línea 144 y los datos que ustedes mencionaban, hay situaciones que fueron intervenciones. Lo que se llama consultas son las consultas donde las personas anónimamente prefieren hacer una consulta
y o incluso por terceras personas, ¿no? Estas madres, amigas que están preocupadas y que llaman para hacer una consulta sobre cuáles son los recursos con los que cuenta, en este caso, por ejemplo, la provincia de Córdoba, para atender, acompañar una situación de violencia de género. Y nosotras entendemos que esto responde a varias cuestiones. Por un lado, el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio vigente en la Argentina, hizo que muchas instituciones como fiscalías o incluso los tribunales de familia, juzgados de paz, pensemos en los pueblos más alejados, que tenían posibilidad de recepcionar un montón de estas consultas, denuncias y demás, tuvieron que dejar de hacerlo o arbitrar otras medidas, como por ejemplo las diferentes líneas de WhatsApp que implementaron las provincias o los diferentes medios de comunicación que se previeron posterior al ASPO, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que la línea 144 cobra una especial relevancia en este contexto porque muchas de las personas que estaban atravesando situaciones de violencia de género tuvieron menos circuitos posibles que transitar para el cese, para conseguir el cese de esa situación de violencia, ¿no? Nosotras decirles que estamos especialmente orgullosas del trabajo que pudimos hacer. La línea 144 tiene construcción conjunta con la Ciudad de Buenos Aires, sede en Ciudad de Buenos Aires y sede en la provincia de Buenos Aires, y estos datos responden a la construcción de una tarea conjunta que nos damos entre las tres sedes, y que incluye todas las consultas a través de WhatsApp, del WhatsApp de línea nacional, que tiene un número específico, el 152771-6463, donde también incorporamos esto. Y de alguna manera, si vos me preguntás la interpretación, para nosotros tiene que ver con esto, y creemos que es positivo, que quiere decir que hay un montón de personas que confían en la línea 144, en su confidencialidad, que es importante que sepan que existe una confidencialidad a cada persona que llama y se asesora y acompaña en los puntos en los que esa persona define transitar esta situación, ¿no? Y para nosotros es un signo muy positivo que confíen en un instrumento de política pública para poder hacer esas consultas y acercarse a las instituciones que estamos acompañando a las personas en situación de violencia. Marta, durante la vigencia del ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, distintas voces, distintas entidades advirtieron con esto. La necesidad de poner la lupa, hacer eje en la situación de aquellas personas que, confinadas, debían permanecer junto a sus agresores o a su agresor. Estos números entiendo que pueden marcar una correlación entre esa sensación, difícil muchas veces de medir, y lo que ustedes tienen aquí. Sirve también esto para enfocar, entiendo, otras políticas integrales a partir de que se levante, no sabemos cuándo, el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿verdad? Sí, esto es muy importante porque el trabajo de la línea 144 a nivel nacional tiene vínculo directo a través del Consejo Federal con todas las provincias. Para hacer el asesoramiento de las personas que llaman desde los diferentes puntos del país, hay un vínculo directo y una colaboración permanente con todas las provincias que nos van informando y vamos trabajando, incluso también con los diferentes poderes que nos permiten poder hacer ese asesoramiento. Es decir, ahí hay un acompañamiento y un trabajo conjunto desde las diferentes provincias en algo que es el relevamiento permanente de las instituciones que acompañan en los diferentes puntos del país. Marta, muchas gracias por este contacto con el Canal 10 de Córdoba, el canal de la Universidad, y seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes.